Bueno, muchas gracias, Máximo Torero, por estar con nosotros. Por favor, comparta sus observaciones y sus reflexiones sobre las transformaciones y desafíos de los sistemas agroalimentarios y los principales aportes de la agricultura familiar hoy en día para asegurar buenos alimentos para todos. Bueno, un placer de estar con ustedes. Un poco hacerles ver la importancia que es hoy en día acelerar un proceso de transformación agroalimentaria. Y transformación no quiere decir corregir algo que está mal. Transformación quiere decir hacer algunos ajustes para poder acelerar este proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos hoy en día es que tenemos 733 millones de personas que están crónicamente desnutridas, que no tienen hambruna, hambre, y tenemos 2.8 billones que no tienen acceso a dietas saludables. Esa es la foto. Y si seguimos así, para el 2030 vamos a tener 587 millones de personas en hambre. Y eso no tiene sentido, no es lo que queremos. Pero por otro lado, también tenemos que asegurarnos que cualquier cambio que hagamos nos permita seguir teniendo la realización de los derechos de los alimentos al 2030 o en el futuro. Por eso es que el tema del foro que estamos trabajando este año es buenos alimentos para todos, para hoy y para mañana. El mañana es la sostenibilidad. Ahora, ¿qué hacemos cuando hablamos de transformación agroalimentaria? Creo que hay un concepto que es el de transición justa. Entonces tiene dos componentes. Un componente de producir más con menos, que es un componente de eficiencia, y otro componente de distribución, porque los alimentos no son distribuidos equitativamente en el mundo. Es decir, hay mucha concentración de producción y de consumidores, y hay muchos consumidores que no tienen el acceso a la diversidad de alimentos que requieren. ¿Qué hace la economía familiar, la agricultura familiar? La agricultura familiar es familiar porque es manejada por las familias, pero eso no quiere decir que son pequeños agricultores. Pueden haber muy grandes agricultores, pueden haber muy pequeños agricultores. Por ejemplo, Bill Gates tiene muchas hectáreas y él es un agricultor familiar porque es al nombre de su familia. Entonces, nosotros nos enfocamos fundamentalmente en los pequeños, ¿no? Que es lo que queremos trabajar y ver cómo podemos ayudarlos. ¿Y cuál es el principal problema de los pequeños? Acceso a mercados, acceso a financiamiento, generar la economía de escala que requieren siendo pequeños para poder cumplir con las certificaciones y los requerimientos, de tal forma que para ellos también sea beneficiosa la actividad y puedan mejorar su eficiencia en producción y tener los mismos instrumentos y bienes públicos que los grandes tienen. Por ejemplo, el pequeño agricultor es el que más requiere hacer agricultura por precisión, porque es el que más problemas tiene de recursos. Entonces tú quieres que utilice sus recursos de mejor forma. Un ejemplo de lo que estamos haciendo en FAO es los mapas de suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mapa de suelo les va a permitir ver qué se requiere entre lo que la planta aquí necesita y lo que el suelo tiene, y decirles cuál es el blending que tienen que usar. Hoy en día eso no sucede. El pequeño agricultor, inclusive en países con mapa de suelos, no recibe esa información y no puede hacer el blending que necesita. Y está gastando su poca plata en fertilizantes que no le es útil. Ese es un desperdicio, básicamente. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces son un poco las cosas de bienes públicos que podemos hacer para ayudarlos a acercarse al mercado. Sí, o sea, primero me quiero concentrar de los pequeños productores dentro de la agricultura familiar, ¿ok? Nosotros no tenemos que ayudar a los grandes, ellos se ayudan solos. Ellos pueden pagar los costos. Nuestro objetivo es nivelar el field, ¿no? Al pequeño y al grande. Y para nivelar el field tengo que darles bienes públicos. ¿Y cuáles son los bienes públicos que la FAO puede dar? Es información, ¿no? Es dar data, información a nivel mundial que les permite. Entonces hoy día la FAO les puede dar información de clima, les puede dar información de enfermedades, les puede dar información de cuáles son los suelos y cuáles son los fertilizantes que necesitan. Hay una variedad de bienes públicos que podemos generar para que ellos tengan mejor información para tomar mejores decisiones. Pero también tenemos que trabajar con ellos con innovación y tecnología. Es central. La tecnología y la innovación digital, por ejemplo, va a ayudar muchísimo a reducir los costos de transacción de los pequeños productores y les va a ayudar muchísimo a poder vender sus productos en el mundo, ¿no? Entonces esas plataformas hay que empezar a diseñarlas. Todas van a ser bienes públicos y trabajar con los gobiernos para acelerar este proceso. Ser un pequeño productor no quiere decir que no puedes producir a escala. Ser un pequeño productor te puedes asociar con otros pequeños productores. Las cooperativas es lo más tradicional. Pero hay otros mecanismos de coordinación horizontal. En Vietnam, por ejemplo, cada productor de una hectárea forma una corporación. Dan su hectárea, dan su empleo si es que ellos quieren y reciben beneficios por los retornos de la corporación. Y hay muchos modelos de toda forma que va a permitir generar esa escala. Entonces, yo creo que esas intervenciones, lo que estamos haciendo acá en Mano de la Mano, son intervenciones diseñadas con la visión de poderlas replicar y escalar los efectos.
Mire, lo que hay que aprender, lo que hay que entender, y hicimos un experimento en India al respecto, donde dimos información a través de celulares, o sea, esa es información privada al productor, e información a través de radio comunidades. La información era la misma calidad. Y el resultado fue que no había mucha diferencia. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio de usar celulares? Es que puedo scale up muy rápido. Puedo, una información que cuando lo hay en una comunidad o en un radio, tengo que atraer a la gente a ese radio si es que no lo escuchan, o si es en la comunidad, tengo que poner papelógrafos y darle la información. Todos los días tengo que hacer lo mismo. En el teléfono aprieto un botón, una hoja de Excel y va a 10 millones de personas con celulares. Pero lo que tú dices es muy cierto. Hay muchas personas que hoy en día no tienen acceso porque no tienen los recursos para pagar las tarjetas prepago, porque siguen siendo caras. O sea, lo interesante del mundo de las telecomunicaciones es que los rurales están financiando a los urbanos porque les pagan por el minuto mucho más que lo que paga un urbano, porque tienes planes de consumo. Y lo otro interesante es que muchas veces no saben leer y escribir. Entonces, ¿de qué le sirve un teléfono que tenga comunicación a internet si no puede leer y escribir? Y ahí es donde los hijos juegan un gran rol. Y nosotros hicimos un proyecto muy lindo que se llamaba Caritas Felices, donde trabajábamos con los niños en las escuelas para darles soluciones a los problemas que los padres tenían en sus chacras, en sus hectáreas, donde cultivaban. ¿Por qué? Porque el niño era el traductor. Para nosotros el niño era el que traducía lo que venía en el teléfono o en el mensaje y se lo daba al padre y el padre lo implementaba. Y eso lo estamos ahorita aplicando acá en FAO en Uganda. Lo hicimos en Perú, yo soy peruano, pero lo estamos haciendo ahora en Uganda. Y está funcionando, o sea, hay un impacto. Entonces, ese rol de traductor para ayudar a los que no pueden leer y escribir es importante.